es un problema realmente que lleguen tarde. De todos modos, continuamos. La teoría de juegos, sí, les había indicado ya de que eh, evidentemente sirve como una base matemática y por eso que también estamos estudiando para poder comprender la teoría de decisiones con mayor facilidad. Y además que nos abre el primer indicio en el campo de la aplicación de la teoría de probabilidades, que vamos, eh, y eso, con eso debería haber empezado esta clase, indicando que vamos a estudiar teorías y modelos probabilísticos en, en esta asignatura durante todo este semestre. Evidentemente no vamos a poder estudiar todos los modelos, ¿cierto?, que se hayan desarrollado, porque sería insuficiente, además que no están programados en la asignatura. Y vamos a hacer los esfuerzos necesarios para concluir los temas que les estoy planteando en este momento y los que habíamos discutido en la clase anterior. Esta teoría de juegos tiene tal importancia hoy en día que ha permitido pasar a la ciencia económica de ser una ciencia social a una ciencia exacta. Y son la contribución de estos caballeros que vamos a ver la tarde de hoy, las que han llevado hasta ese nivel de desarrollo en esta teoría. Afirmo, ¿sí? Simplemente ustedes tienen toda la teoría para poderla leer nuevamente cuando les remita una vez que concluya la clase, me dan un poco de tiempo para poder enviarles el video y enviarles lo que estamos viendo. Y ustedes puedan, además les voy a mandar el texto, de tal manera que ustedes van a poder leer, de manera que no puedo ir yo leyendo sí, lo que está en el libro, sino las partes más importantes. Será tan importante, sí, y fíjense acá, esta es una entrega, sí, de un premio Nobel en el campo de la teoría de juegos. Si no me equivoco, es a Selten. Ah, no, aquí está el profesor Nash. Es el profesor Nash con el que nos vamos a encontrar permanentemente en los siguientes momentos para estudiar su teoría. Por lo tanto, dice, alejada de ser tratada como metodología infalible, la teoría de juegos debe ser conocida. Bien, vamos a continuar. Está fallando. Es muy probable que mi computador esté con virus. Lo voy a hacer revisar, ¿sí?, para la siguiente clase. Ayer también he tenido las mismas dificultades. De todos modos, continuamos compartiendo esta pantalla. Y les decía que es de tanta importancia, que fíjense, aquí están recibiendo en Estocolmo de los reyes, ¿sí?, de ese país europeo. Están entregando los reyes en persona, ¿sí?, en este caso, en esta fotografía, al profesor John Nash. Seguramente el nombre le suena, John Nash, sí, es de la película Mentes Increíbles, algo así es. No, es la historia de John Nash. Ha sido estrenada unos 7 años atrás aproximadamente. Mente Brillante se llama, ¿no? La película, o Mentes Brillantes, donde se narra la historia de John Nash. John Nash es el protagonista de esa película y hace unos aportes muy interesantes les comento, en el campo de la economía, los vamos a seguir analizando. ¿Por qué razón? Porque nosotros, como en el campo de los sistemas, necesitamos conocer los mecanismos, ¿sí?, que están en nuestro cerebro que mejoran la toma de decisiones. Bueno, seguimos. Aquí dice desarrollo y estado del arte. Miren, cuando hablamos de juegos, estamos hablando siempre de una competencia, ¿no? Estamos hablando de una competencia entre dos o más jugadores. Entonces, desde la antigüedad, ¿sí?, en diferentes culturas árabes, hindú, china, romana, etcétera, etcétera, siempre han jugado. Entonces, en la fotografía en la izquierda, ¿sí?, es un tema bíblico, ¿verdad? Porque se están jugando el manto de Jesucristo ahí
con un juego de dados, ¿no? Con dados. Se están jugando y están repartiéndose la túnica de Jesucristo. Y en la fotografía de la derecha es un friso que han recuperado, ¿sí? En esa ciudad eh, que ha cubierto el monte Vesubio, Olimpia, algo así es, ¿no? No me acuerdo la ciudad exactamente, pero ahí se ha logrado encontrar y fíjense, están jugando en este momento entre las personas. Entonces el juego es intrínseco a la misma persona. A todos nos gusta jugar, pero hablemos un poquitito sobre el desarrollo del mundo y por qué ha habido necesidad, ¿sí? De que se haga una teorización matemática sobre la teoría del juego. O sea, ¿dónde se produce ese juego? Evidentemente acá en el oligopolio. ¿Qué es monopolio? Es cuando existe solamente una persona que produce, ¿no? Por eso dice monopoliza. Y un oligopolio es cuando varias empresas, más de una empresa, monopolizan el mercado y pueden ser 3, 4, 5, pero normalmente para el análisis en teoría de juegos se toma un oligopolio formado por dos jugadores. Evidentemente se sigue estudiando para ver para N jugadores. Han habido aportes que se han hecho, pero no los vamos a estudiar porque es un tanto matemático y nosotros vamos un poco a la práctica y por supuesto al diseño, a la forma de trabajo de los mecanismos intelectuales para la toma de decisiones. Entonces, como ustedes verán, cómo se ha generado dónde se forma el oligopolio en el capitalismo. Y el capitalismo, ¿cómo va creciendo? ¿Cómo deviene? Entonces, el capitalismo deviene de la gran producción de plata, ¿sí? De monedas de plata, que se produjo en el Cerro de Potosí, que se fueron a España, ¿sí? Para engordar, ¿sí? Las arcas de los alemanes. Y como consecuencia de este fenómeno, entonces, se produjo, ¿sí? Inicialmente el mercantilismo, ¿sí? Porque empezaron a vender cosas con monedas en el mundo y consecuentemente hubo acumulación de capital y se formó el capitalismo. Y en el capitalismo, sí, se van recreando una serie de problemas que corresponden al oligopolio, donde se han planteado las primeras formas de emplear matemáticamente cómo solucionar problemas que pueden representarse en un tablero con varias opciones para solamente en este caso dos jugadores. Bien, empezamos a analizar sí, estas grandes contribuciones de estos grandes hombres y me parece pertinente que en la universidad también rindamos tributo, por lo menos conociéndoles, ¿cierto? Y qué han hecho, qué han contribuido para la consolidación de la teoría de juegos. Aquí está Antoine Agustín Cournot. En 1870 fue el primero que planteó el modelo de competencia en oligopolio. Sí, que describe una estructura de compañías que compiten en las cantidades que se van a producir. Es el primero que habla ya, trata de dar solución a la competencia que se produce en el oligopolio. Comprendido el oligopolio que pueden ser en este caso y para nuestros fines simplemente dos competidores, ¿de acuerdo? En la empresa A y la empresa B. Entonces, un poquito más allá, en los años 21 al 27, el matemático francés Émile Borel hace unas contribuciones muy interesantes al campo de la teoría de juegos y teoría de decisiones. Y él trata de dar solución a problemas de ajedrez, ¿sí? Matemáticamente. Y para ello utiliza una tabla que denominó forma normal, que es la forma que vamos a aplicar en teoría de juegos posteriormente. El creador es Émile Borel. Luego, él indica de que definitivamente, dice, no existe una base matemática para poder indicar cuál es la mejor estrategia
para poder ganar un partido de ajedrez, porque dice que al fin y al cabo la decisión es de la mente humana. Y la mente humana, aún a sabiendas de que una estrategia está mal, la toma por el otro lado. ¿Por qué razón? Porque existe una esfera afectiva en el humano que muchas veces nos hacen tomar decisiones incorrectas debido al amor, podría ser, debido al odio, ¿cierto? Debido al temor y muchas otras cosas más. Entonces, hay una mediación en este caso con algunos conceptos de tipo psicológico. Fíjense qué cosa, por eso que también en el campo de la psicología se aplica la teoría de juegos. Aquí empezamos a ver a dos grandes hombres que muy rápidamente les voy a comentar sobre ellos. El primero de ellos, el que estoy marcando acá, el de la derecha, el más bajito, es John von Neumann y es el matemático más grande que ha tenido el siglo XXI. Es de origen alemán, ¿sí? Y si no me equivoco, o von Neumann, sí, no era, es húngaro, si no me equivoco, ¿sí? Húngaro, es húngaro. Y John von Neumann, sí, tuvo que escapar a los Estados Unidos porque si no hubiese terminado en campos de concentración y en humo. En 1928, la Universidad de Gotinga, famosa Universidad de Gotinga, donde se desarrollaron los más importantes aportes a la teoría matemática del siglo XX en Alemania, donde era profesor, publicó la primera, la Theorie de Gesellschaftsspiele, hacia una teoría de juegos en la sociedad. Es una tarea matemática de los juegos de estrategia en la revista Mathematische Annalen, por supuesto en Alemania, ¿no? Años más tarde en los Estados Unidos se conoció con este caballero que ustedes lo ven al lado izquierdo, que es Oscar Morgenstern. Él es politólogo y economista y además había seguido los aportes que había hecho John von Neumann y le propone, sí, dar un paso importante para que la ciencia económica se transforme en una ciencia exacta, es decir, darle matemática a los procesos que se producen en la economía. Y ellos crean la teoría, aquí está la teoría de los juegos, dice Theory of Games and Economic Behavior. Es teoría de los juegos y el comportamiento económico. Es la primera formalización, ¿sí?, teórica con profundidad que permite dar soluciones estratégicas. ¿De acuerdo? A partir de esta contribución de John von Neumann y Oscar Morgenstern es que va creciendo la teoría de juegos. Ellos están en el puntapié inicial y en todas las universidades del mundo empiezan a estudiar sus matemáticos la aplicación de la teoría de juegos. En 1944, se dice, 1943, un general norteamericano, estadounidense para ser exactos, George Kennedy, utiliza la teoría de juegos, ¿sí?, en la batalla del mar de Bismarck, que fue una batalla aeronaval y que logró ganar justamente en aplicación de la teoría de juegos. Ustedes ven en la fotografía de la derecha, ¿sí?, a John Forbes Nash. Es John Nash. Evidentemente no es muy parecido al actor que les representa en la película Mentes Brillantes, pero ahí está John Nash, que es una mente extraordinariamente brillante, que realizó estudios, ¿no? Y fíjense, hay varias publicaciones, entre ellas puntos de equilibrio en juegos de N personas, que las vamos a estudiar también. Y fíjense lo interesante de John Nash. En 1950 se doctoró con una tesis de menos de 30 hojas. ¿Qué les parece? Se doctoró con 30 hojas, ¿no? Pero escribió sobre los juegos cooperativos bajo la dirección de otro gran matemático estadounidense que es Albert Tucker, que lo vamos a ver enseguida en fotografía. Hay un algoritmo de Kuhn-Tucker, ¿se acuerdan? Para resolver los problemas en análisis matemático, ¿no? El punto de equilibrio de Nash, ¿sí?, es una situación en que ninguno de los jugadores siente la tentación de cambiar de estrategia, ya que cualquier cambio implicaría una disminución de pagos. Esto lo he dramatizado un poquito más adelante, ¿sí?, en el texto, para comprender en términos
en nuestros términos, ¿sí? ¿Cómo funciona el comportamiento para llegar al equilibrio de Nash? Entonces, eso es lo que se produce en la vida, se produce en la economía, porque son situaciones del ingenio humano que van a llegar a esos puntos de equilibrio que nos vamos a conocer un poco más allá ya matemáticamente. Sigamos viendo el desarrollo de esta interesante historia de la teoría de juegos. Ahí está. Albert Tucker. Durante toda la década de los 50, dice, hubo una inusitada actividad intelectual en la teoría de juegos. En 1950, los investigadores de la Rand Corporation, que es una compañía que hace investigación de operaciones. En Santa Mónica, California, Merrill Flood y Melvin Dresder publicaron por primera vez el modelo de juegos cooperativos de suma no cero. Miren, lo que publicaron, sí, John Foy Neumann y Oscar Morgenstern fueron las bases matemáticas para obtener valor de un juego, pero no cooperativo y además de suma cero. Pero aquí hacen Merrill Flood y Melvin Dresder una cosa inversa porque plantean juegos que además de ser cooperativos son de suma no cero. Y formulan básicamente este dilema del prisionero, ¿sí? Que fue formalizado por Albert Tucker, cuya fotografía ustedes pueden ver en el fondo de la pantalla, que es otro de los grandes matemáticos del siglo XX, ¿sí? Que ha fallecido ya. Y fíjense, además es de la Universidad de Princeton, ¿sí? Y plantea este problema del prisionero. Este problema del prisionero, más o menos a grandes rasgos les explico porque posteriormente lo vamos a ver también desde el punto de vista matemático. Hay un delito y se toman dos prisioneros. Y obviamente se los coloca en lugares diferentes, donde no tienen comunicación. Entonces, las letras celestes corresponden al prisionero A y las letras rojas corresponden al prisionero B. El prisionero A tiene dos alternativas, puede cooperar o puede traicionar a su amigo, ¿no? Y el prisionero B se encuentra frente al mismo dilema. Es decir, puede cooperar con la policía y el otro había un momento en este caso, coopera con ellos mismos y el otro le traiciona a su compañero. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Miren, si el prisionero A coopera y el prisionero B también coopera, a ambos les dan 6 meses, nada más. Si confiesan, ¿no? Si confiesan. Si el prisionero A sí confiesa y el prisionero B no confiesa, entonces el prisionero A sale, le dan 10 años y B sale libre porque confiesa, ¿no? Porque confiesa. Bueno, de todos modos, esta es la primera presentación sobre el dilema del prisionero. Lo vamos a ver con un poquito más. Ahora simplemente como dato histórico. Más allá lo vamos a ver ya con un poco más de profundidad. Quiero ver las cosas interesantes de esta teoría de juego y de los premios Nobel, ¿sí? En 1953, Lloyd Stowell Shapley, que estaba de esta edad aquí, fíjense, pero miren cuando le dan el premio Nobel, miren qué viejito que está. Es el mismo, miren por la barba pueden reconocerlo, ¿verdad? Es Shapley. De la Universidad de California, publicó 2 artículos científicos sobre juegos. Dice, un valor para N personas, en la revista Contribuciones a la Teoría de Juegos, editada por los matemáticos, miren, Kuhn y Tucker. Fíjense qué cosa más interesante, es un conjunto de matemáticos realmente impresionantes, ¿no? Que han llevado a la ciencia hasta los límites que hoy en día nos encontramos. Y dice juegos estocásticos, en la revista Proceedings of National Academy of Science, el volumen del 39. Bueno, y aquí está don Harold Kuhn, ¿sí? Que es otro de los brillantes matemáticos, ¿sí? Que se han establecido, vivido y muerto en los Estados Unidos, pero que han hecho grandes contribuciones sobre todo a la teoría de juegos, como ustedes sabrán bien. Aquí están, por primera vez, ¿sí? Se sorprende el mundo en 1994, porque la Academia de Estocolmo, ¿sí? Que otorga los premios Nobel, otorgan a los siguientes científicos.
John Harsanyi de los Estados Unidos, John Nash también de los Estados Unidos, y Reinhard Hentel Selten de Alemania. Entonces, ellos hacen unas publicaciones muy interesantes. Miren, empecemos antes de ellos, sí, antes de ellos. Los investigadores de la Universidad de Princeton, Luz y Raifa, publicaron Introducción y análisis crítico en la teoría de juegos. Y ya estaban introduciendo la matemática estos caballeros, pese a que no han encontrado posteriormente el Nobel, sino fueron los siguientes. John Nash, en 1950, contribuyó publicando soluciones originales hasta que en 1970 John Nash pierde la conciencia y se vuelve loquito, esquizofrénico, ¿no? Y tienen que tratarlo durante varios años, pero vuelve nuevamente al campo de los juegos y continúa desarrollando y a los tres se les da el premio Nobel, ¿sí? Porque tienen contribuciones muy, muy interesantes al campo de los juegos que los vamos a ver a continuación. Aquí vamos a ver a un intelectual, a un matemático muy interesante, miren hasta su pinta, ¿no? De matemático nomás, ¿no? Es Leonard Savage, que lo vamos a estudiar un poquito más allá en la teoría de decisiones, ¿sí? El criterio min-max es el que él profundiza y establece la forma de cálculo para tomar una decisión. A ver, veamos, sí, aquí están, fíjense, dice, estableció las bases para la estadística bayesiana racional y su aplicación a la teoría de juegos, así como un criterio usado en la teoría de decisiones conocido como el minimax regret o del arrepentimiento. Para nosotros, ambas, o sea, toda esta teoría nos sirve porque Leonard Savage también empieza a resolver problemas de juegos, ¿sí? Aplicando las probabilidades a priorísticas, que posteriormente las vamos a utilizar en la teoría de decisiones. Por eso que la teoría de juegos está muy implicada con la teoría de decisiones. Prácticamente podríamos indicar que llegan a compenetrarse, ¿cierto? Entonces vamos a ver un poquito más allá por el momento. Este señor Savage es el autor de la aplicación en diagramas arbóreos de la teoría bayesiana de la decisión. Entonces nosotros continuamos viendo a estos grandes hombres en el tiempo que aún nos queda. Ahí está Reinhard Selten, miren, ahí está sentadito el profesor Selten. Ahí está Reinhard Selten en una universidad de Alemania. En 1965, Reinhard Selten investigó el equilibrio de juegos no cooperativos y replanteó la teoría de juegos sobre bases más relevantes. Fue el primero que refinó el equilibrio de Nash para analizar juegos dinámicos. Postuló que la teoría de juegos es más bien un modelo de explicación que una instrucción sobre el modo de proceder de los jugadores. Por eso que estamos aprendiendo a ver cuáles son esos mecanismos intelectuales que nos permiten tomar buenas decisiones, inspirados en la matemática, por supuesto. Eso es lo que vamos a ver. El profesor Selten, ¿sí? Indica que existe racionalidad en el comportamiento logopólico. Es decir, en vez de hacerse daño, parece que lo más importante es que ambos cooperen para que obtengan mayores ganancias que se hagan la guerra. Entonces, esta es una de las aplicaciones que introduce el profesor Selten en el razonamiento y en la teoría de juegos. Ahí está Herbert Alexander Simon, el de aquí abajo, ¿no? Voy simplemente, ¿sí?, explicándoles cosas relevantes, porque en caso contrario tendría que leerles el libro, por eso tienen el libro, ¿no? Continuamos con el doctor Selten. En 1975 descubrió que para eliminar todos los equilibrios no racionales había que introducir un refinamiento que denominó la perfección de la mano temblorosa. No lo vamos a estudiar, fíjense, esto ya es es un poco más complejo y quiero que identifiquen ustedes que este es un tema nada más dentro de
dentro de investigación de operaciones. La teoría de juegos en las universidades europeas hoy es un curso. Así que fíjense, tomo los elementos más importantes para poder dar un cierto perfeccionamiento a los mecanismos intelectuales para la toma de decisiones en ustedes. El doctor Selten analizó también modelos multietápicos dentro de la teoría de juegos, ¿no? Por etapas. Y vamos a utilizar estos subjuegos y su concepción un poquito más allá en algunos ejemplos de juegos que vamos a resolver. Ahí está John Harsanyi, ¿sí? De la Universidad de Berkeley en los Estados Unidos y trabajó, dice, la teoría de juegos de información incompleta. Por los conceptos en la teoría de juegos desarrollados por Harsanyi, por él, del estadounidense Nash, John Nash, y las bases teóricas del equilibrio del alemán Reinhard Selten, que desarrolló las bases con respecto a la dinámica. El Banco de Suecia les otorgó el Premio Nobel de Economía en 1994. Pero ellos son los primeros Nobel que reciben en el campo de juegos, porque después aparece otro Nobel en el 2005 que les otorga a Thomas Schelling y Robert Aumann en el campo de la economía, pero por supuesto todos ellos basados sobre la teoría de juegos que estamos estudiando. Robert Aumann, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, fue el primero en realizar un completo y formal análisis de los llamados juegos de repetición ilimitada. Ahí tienen ustedes una información aún más relevante, más profunda, ¿sí? Para que puedan ustedes comprender con mayor profundidad. El tiempo es lo que me preocupa, ¿no? Les estoy indicando los elementos más relevantes. Y ahí está el profesor Thomas Schelling, de la Universidad de Maryland, en los Estados Unidos. Dice, empieza con una idea altamente contraintuitiva. Dice, la negociación no es un juego de suma cero, ya que a pesar de existir conflictos e intereses, los jugadores parecen preferir el acuerdo que al desacuerdo. Y estas frases que están con rojas constituyen el alma de su teoría. Entonces, lo que les había indicado el otro señor ya da un concepto, pero él ya llega a definir matemáticamente. Dice que los jugadores, dice, prefieren llegar a acuerdos que a desacuerdos, porque cuando están en desacuerdos hay guerra de precios, hay la guerra empresarial y más que todo se destruyen entre ellos. Entonces, es preferible llegar, dice, a un acuerdo. Es preferible llegar a un acuerdo y ganar entre todos los competidores. Entonces, ahí está. Vamos a ver, vamos a continuar analizando algunos premios Nobel más. Miren qué poco decoroso. Aquí tenemos, fíjense, 2 años después, el 2007, se otorgan los premios Nobel a Leonid Harbik, Eric Maskin y Roger Myerson. Así se denomina, Leonid Harbik, ¿sí? No me equivoco, es de origen polaco, ¿sí? Pero ellos, sí, es evidentemente de origen polaco, ¿sí? Recibieron el premio en ciencias económicas por sentar las bases de la teoría del diseño de mecanismos. Este señor Leonid Harbik, nuevamente vamos a volverlo a estudiar en la teoría de decisiones, porque hay un criterio que él ha creado para la toma de decisiones que se llama criterio de Leonid Harbik. Así, simplemente, fíjense, y no es de hace mucho tiempo atrás. Por lo tanto, como ustedes verán, no estamos estudiando tampoco teorías que hayan pasado de moda, sino que en este momento se encuentran en desarrollo. ¿Sí? Les estoy mostrando, ¿sí?, las fronteras del desarrollo de la teoría de juegos. Y vamos a entrar, a estudiar por lo menos así medianamente, ¿sí?, cómo se pueden resolver estos juegos, porque nos tienen que ayudar a encontrar, a conocer los mecanismos intelectuales para tomar este tipo de decisiones. Roger Myerson, profesor de la Universidad de Chicago, se doctoró con la contribución a la teoría de juegos cooperativos y a partir de ella trabajó afinando la teoría en el diseño de los mecanismos. Sobre la base de los trabajos de Leonid Harbik, ¿sí? Igualmente, todos en el diseño de mecanismos. Esos son los premios Nobel. Continuaré, por favor.
conozcamos o vamos a particularizar el conocimiento de Eric Maskin, profesor de matemáticas en Princeton. Fíjense qué universidad más importante, la de Princeton, ¿no? Desde 1901 aportó la base teórica elaborada por Harvick con la teoría de la implementación que permite diseñar un mecanismo. Todo ya sobre diseño de mecanismos. Luego, ¿qué más? Adam Smith dice, parte del principio que el funcionamiento eficiente del mercado es una consecuencia de la mano invisible. Escuchen esto. Sin embargo, en la práctica, las condiciones no son, por regla general, óptimas. La competencia no es completamente libre y los consumidores no están perfectamente informados. Elementos que tuvieron en cuenta a la hora de desarrollar esa teoría. Es decir, no es que exista la mano invisible, sino que existen mecanismos económicos que hacen crecer la economía. Y justamente sobre la base de esos mecanismos, en teoría de juegos, es que han recibido el premio Nobel. En 1959, fíjense, Leonid Harvick, como profesor invitado de la Universidad de Stanford, publicó su influyente artículo sobre el diseño de mecanismos titulado Optimally and Informational Efficiency and Resource Allocation Process, procesos de localización de recursos, optimización informalización y eficiencia informal óptima, algo así, ¿no? Formal óptima en los procesos de localización de recursos. Continuemos viendo algunos aportes más que hayan hecho estos caballeros. Fíjense, 5 años después, ese señor joven que después le vimos viejito, me refiero a Shapley, que está aquí, juntamente con Alvin Roth, vuelven a ganar el premio Nobel en Ciencias Económicas, en memoria de Alfred Nobel, dice, por dar nombre dentro de este campo a media docena de teoremas, principios, algoritmos y soluciones e índices que cimentan la teoría de juegos. Fíjense cuánto ha avanzado en la teoría de juegos en el campo de la economía, no, en todos los campos, en el campo de la política, en el campo de la biología, en el campo de la psicología, de la antropología, la utilización de estos modos. Lloyd Shapley Stowell es profesor emérito de la Universidad de California, que junto a Alvin Roth recibieron el premio Nobel en reconocimiento a su trabajo en el diseño de mercado y la teoría de juegos. Ahí están, recibiendo de manos de los reyes de Suecia. Ahí están. Shapley y Roth. ¿Sí? Albert Roth dice que es profesor de la Universidad de Stanford, premiado junto a Shapley por la teoría sobre la asignación estable y práctica del diseño de mercados. Ayudó a rediseñar los mecanismos para seleccionar a los residentes médicos de las escuelas secundarias de la ciudad de Nueva York, de las escuelas públicas primarias de Boston, con sus amplios conocimientos e investigación operativa. El señor Alberto Roth también es doctor en investigación operativa. Consiguientemente, estamos tomando las ideas de estos fantásticos intelectuales, matemáticos, que han llevado la teoría de juegos a los límites que hoy en día vemos. Consiguientemente, dice, ¿no? Por la trascendencia en la forma del razonar humano en diversos campos de la ciencia, existen varias líneas de investigación en las universidades de Estados Unidos, Europa y Asia. Con seguridad de que en los próximos años se conocerán los avances en la teoría de juegos y los nombres de brillantes científicos que llevan esa teoría a nuevas fronteras para comprender el comportamiento de las personas, organizaciones y sociedad frente a la estructura que se conforma en el ámbito de un determinado tiempo con múltiples variables que cambian. Ahí está, esta es la teoría de los juegos. Usar la razón para predecir el futuro es el mensaje. Es decir, esta es una matemática que está en pleno crecimiento. Es una matemática que no ha quedado todavía acá, sino que va a avanzar muchísimo más allá y que va a fundamentar seguramente
nuevos fenómenos en el campo de la ciencia en general, ¿no? No solamente en el campo de la ciencia económica, sino que en las ciencias de la información, es decir, absolutamente en las ciencias médicas, absolutamente nos va a permitir comprender los mecanismos de cómo juega el azar, ¿cierto? Porque cuando uno toma una decisión, está jugando al azar, está dentro del campo de las probabilidades. Si ustedes en este momento se detienen y se acuerdan, a un principio les dije, señores, estamos estudiando la teoría de juegos para que podamos comprender cómo se pueden asignar probabilidades, sí, en función de las estrategias que se puedan tener. Entonces, además de ser una base matemática para la teoría de decisiones, o sea, tiene una implicación muy interesante por los mecanismos que se han fundamentado para resolver juegos particulares y se han resuelto muchos problemas en el campo de la economía, en el campo de las ciencias militares, policiales, etcétera, ¿no? Continuamos. Bien, pasamos entonces ahora ya a definir los juegos. Miren, aquí está. Aquí están los juegos. Ahora empezamos con la parte matemática. Hemos terminado con la parte histórica y empezamos ahora con la parte matemática. Todo lo que nos quede de tiempo para concluir la clase. Estructura formal de situaciones no competitivas, ¿sí? Lo que pasa que nosotros y en el resto de este tema, ¿sí? De teoría de juegos, solamente vamos a comprender la existencia de dos jugadores, el jugador 1 y el jugador 2, hasta el final. Y vamos a trabajar de esa manera, porque la teoría de juegos todavía está en pañales, está en sus inicios. O sea, la comprensión de mecanismos de cómo funciona el mercado, cómo funciona la mente humana, ha de llevar a un desarrollo extraordinario, a la comprensión inicialmente de los fenómenos que se producen dentro del cerebro y además al desarrollo en las aplicaciones en diferentes campos de las ciencias. Pero inicialmente trabajamos simplemente con dos jugadores y en esta comprensión, como este es el tablero, ¿sí? Formal, de lo que nos había hablado Borel hace un momento atrás, el jugador 1 puede tener, ¿sí? Estrategias que se van a denominar X sub 1 y X sub 2. De la misma manera, el jugador 2